Hoy te voy a enseñar cómo sacarle provecho a la API en Python del equipo de Anthropic para poder utilizar la familia de Cloud 3 de modelos de generación de texto y modelos de visión. Lo primero que debes hacer es dirigirte a la página de Anthropic y darle clic en Get Started Now. Lo siguiente es que te va a direccionar hasta esta página en donde te debes registrar. Puedes utilizar directamente tu correo o loguearte con una cuenta de Google, que es justo como yo prefiero hacer. El siguiente paso es simplemente dar algunos campos de referencia, por ejemplo, Carlos Alarcón. Le voy a decir que me pueden llamar Carlos, sí, tengo más de 18, continuar. Y acá me va a decir el nombre de la organización, que no hace falta que sea una organización real, le voy a poner Carlos. Y estos dos campos son opcionales, así que no los voy a tener en cuenta. ¡Y listo! Ya tenemos en este punto la interfaz para poder utilizar la API. Me dirijo a Get API Keys y lo único que tengo que hacer es crear una API Key. Le doy en este punto, le voy a decir API para ahorrar, porque una vez termine de usarla la voy a borrar, así que no importa que se vea en este momento porque la voy a borrar una vez termine esto, pero nunca compartas tu clave, que es esta que está acá, y menos si la vas a utilizar en entornos productivos. La copio y la guardo en algún punto para usarla previamente, pero de nuevo esto va a ser eliminado. Lo siguiente es que el equipo de Anthropic, al menos en el momento de la grabación de este video, nos regala $5 para que podamos utilizar su API, y es más que suficiente para todo lo que vamos a hacer en este video. Y simplemente tengo que reclamarlos o seleccionar un plan de pago que puedo hacer recargar N cantidad de créditos arriba de algún monto, para que se vaya descontando como si fueran los $5 que nos regalan, o tener una suscripción mensual. Podemos utilizar cualquiera de ellos, o dado el caso, utilizar o reclamar estos $5, que simplemente necesitamos dejar un número de celular válido. Solo se puede registrar una vez, así que sé muy cuidadoso. Y una vez lo registremos, envían el código y tenemos acceso a esos $5. Ya teniendo nuestra API Key, lo único que debemos hacer es utilizarla en Python, y para ello creé esa notebook que puedes encontrar en la descripción de este video. Instalamos la librería de Anthropic, que es la que vamos a utilizar para el API Key, algunas librerías que vamos a necesitar, y en esta GetPass vamos a pasar nuestra API para que se mantenga en secreto. Simplemente copiamos, pegamos y ya está guardada en esta variable. Y hay dos formas de instanciar el cliente. La primera es definiendo el parámetro de API Key de esta manera. Lo podemos ejecutar y tenemos nuestro cliente. O la segunda es utilizar una variable de entorno que debe llevar el nombre de Anthropic API Key. Podemos ejecutar esta celda y es exactamente lo mismo. Vamos a ver ahora la manera de utilizar mensajes de chatbot o secuencias de generadores de texto. Para eso simplemente del cliente entramos a Message y creamos un nuevo mensaje. Debemos elegir el modelo. De Cloud 3 tiene 3 modelos distintos y a su vez hay distintas versiones y continuamente las van a ir creando. De manera que te comparto también en la descripción de este video los distintos modelos que se pueden utilizar. Para este caso utilizaré Cloud 3 en su versión Opus. Acá defino la cantidad de tokens que quiero que genere y nuestra petición. Para este caso, una lista de mensajes en el cual puedo utilizar el rol de user, que es la persona que pregunta, y assistant, que es la personificación del chatbot. Le puedo preguntar: hola, ¿quién eres? Ejecutamos y ejecutamos esta segunda, que va a imprimir la respuesta que se guarda en response, y me dice: soy un asistente de inteligencia artificial creado por Anthropic, mi función es ayudar a las personas, bla 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 bla. Pero lo importante es utilizar los distintos roles, y es esto que tenemos acá. En Message, que es una lista, puedo utilizar el rol de nuevo de usuario, que es la persona que pregunta, o sea, el usuario, y el asistente, que es la respuesta del chatbot. Y puedo hacer un hilo de conversación de tipo chat. Para este caso: hola, ¿cuánto es 10 más 10? La respuesta del chatbot o del bot debería ser: es 20. Y
le hago una pregunta nuevamente como usuario. Y si le sumo 5, y él va a seguir este hilo de conversación de esta manera. Puedo utilizar, puedo ejecutar. Y me dice si la suma de 10 más 10 es 20, le sumamos 5, obtenemos 25 y me explica el resultado. Siguiendo el hilo de conversación, de manera que es muy fácil con el API de Python de Anthropic jugar con estos distintos roles. Y hay un rol muy importante que quienes hayan tenido experiencia con Gemini o con GPT-4 se preguntarán, y ese es el rol de sistema. Para este caso, Anthropic no maneja roles de sistema. Lo que sí maneja es un parámetro una vez uno instancia el modelo. Fuera de los mensajes hay un rol o un parámetro que se llama sistema, y es cómo se va a comportar el bot en general, cuál es el comportamiento de la inteligencia artificial. Le decimos actúa como un pirata y siempre responde en español e inglés mezclado. Y le voy a preguntar con simplemente el rol de user, hola, ¿quién eres? Y espero su respuesta. Ahoy, me Hurdy. Soy el capitán Jack Sparrow de Most Fearsome Pirate navegando los Seven Seas. ¿En qué puedo servirte on this fine day? Pirata mezclado con inglés y español, y acá no estoy cambiando nada de rol, simplemente es la personificación que le doy al bot directamente desde este parámetro de sistema. Lo siguiente y muy importante es el stream, y es que muchas veces lo que queremos es una percepción de velocidad, ver que vaya escribiendo la respuesta y no esperar a que la respuesta esté completa para que la imprima, y ese es el stream. Para este caso defino exactamente lo mismo, voy a cambiar el modelo a Haiku, que es una versión mucho más rápida, menos especializada, pero sí que muy rápida, para poder utilizar esto. Y simplemente dentro de una secuencia for, que es la manera de iterar, vamos a escribir continuamente el texto que va generando. Le estoy pidiendo que cuéntame un pequeño cuento para dormir sobre perros. Ejecutamos y veamos la respuesta. Y es que eso es lo interesante. Él no espera a que acabe la respuesta para imprimirla como en los casos anteriores, sino la va escribiendo constantemente. Y eso da una percepción de velocidad que para muchos sistemas es algo muy bueno y simplemente se configura iterando de esta manera. Acá es un print sencillo, pero lo que estamos iterando es este stream que tenemos acá, con la propiedad textstream, que es una manera de iterarlo. Para verlo más al detalle, ¿qué tal si hacemos este conteo en 0 y a cada iteración vamos a imprimiendo esto que tenemos acá para ver cómo lo va imprimiendo paso a paso? Y es esto. Aquí, te, pres, ento, había una vez un pequeño, de esta manera. Y ahí conseguimos muy rápidamente, porque Haiku es un modelo extremadamente rápido para imprimir, alrededor de 354 iteraciones, incluso más, del texto sobre la generación de un cuento. De esta manera se ve, pero para nosotros de usuarios es totalmente transparente simplemente utilizar el stream. Por último, es interesante también saber manejar el modelo de visión. Y es que sí, la versión o la familia de Cloud 3 también entiende de modelos de visión, o sea, puede interpretar no solo textos, sino también imágenes. Y para este caso funciona muy parecido a GPT-4 del equipo de OpenAI, sobre un formato base 64. Voy a imprimir esta librería y voy a crear una pequeña función en el que le paso una ruta de una imagen, él la lee y la convierte a base 64 para que la pueda interpretar el modelo. Ejecuto esta pequeña función. Acá defino directamente el image type, le voy a decir que es PNG, de esta manera. Envío la ruta, que para este caso cargué previamente algunas imágenes, como son esta imagen de un samurái, esta otra imagen de un samurái pero con fuego, y esta otra imagen de un samurái pero de agua. Entonces ya no hace falta tenerlas por acá, las voy a disminuir, voy a cerrar esto. Y lo único que tengo que hacer es por ahora cargar esa imagen del samurái con la función previa. Voy a utilizar el modelo Opus. Y la manera de enviarlo en los mensajes es este. Defino el rol como lo hice anteriormente, pero en el content voy a crear una lista en el cual le pasaré
este pequeño diccionario que dice que voy a trabajar con imagen específicamente, de tipo base 64, el media type que es esta, que es una imagen en PNG, y la data que es estos datos que ya están decodificados a base 64. Ejecuto y espero el resultado. Y acá es interesante, tenemos el resultado. The image is the detailed sketch of drawing of appear to be a samurai warrior. Entonces muestra lo que parece ser un sketch a lápiz de un guerrero samurái. Entonces dice que tiene la armadura, el casco, distintos diseños, una máscara. Realmente logra identificar lo que es la imagen. Pero es que además de enviarle la imagen, puedo enviarle un prompt adicional. Y es simplemente dentro de la misma lista, le voy a definir el tipo texto. Y en el texto le decimos describe la imagen en español. Es exactamente lo mismo, misma imagen, pero le añado un diccionario más a la respuesta para que describa la imagen en español. Y este puede ser cualquier otro prompt. Esperamos. Y una vez termine, imprimimos el contenido de lo que queremos ver. Y para este caso es, la imagen es un dibujo detallado en lápiz de un samurái futurista, bla 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 bla. Exactamente una muy buena descripción de la imagen, que recordamos es el sketch que tengo por acá. Este pequeño sketch. Entonces, muy bueno, muy buen modelo Cloud 3, Opus. Pero hay algo interesante también, y es que puedo utilizar múltiples prompts o múltiples imágenes. Voy a cargar de la misma manera utilizando la función el samurái de fuego y el de agua. Mismos modelos, pero dentro de la lista de contenido puedo definir texto, imagen 1, la imagen del samurái de fuego, texto, imagen 2, y la imagen del segundo samurái, y un texto al final que sea el prompt. Crea un pequeño cuento basado en las dos imágenes. Ejecutamos. Listo, tenemos por acá la respuesta. Un cuento sobre una era oscura y caótica en el cual un samurái se alza de las llamas de la destrucción para pues luchar contra el mal. El fuego lo rodea y se ve débil, pero luego decide utilizar algo más que su katana para un poder primordial que resulta ser el agua. Entonces acá mezcla tanto la imagen del samurái de fuego como la imagen del samurái de agua como inspiración en un proceso de bufeo de este personaje en este cuento que hace Opus 3, Opus del equipo de Anthropic. Muy buen modelo, muy fácil de usar y definitivamente me tiene maravillado los resultados que tiene esta familia de Cloud 3 del equipo de Anthropic. Esta API tiene múltiples usos, bastante interesante, bastante fácil de usar. Los tres modelos de Cloud 3 se pueden combinar el uno con el otro de sus distintas capacidades. Si quieres algo específico puedes escribirlo en el sistema de comentarios y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este contenido si te ha gustado, pues me ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenido y tutoriales.